Bueno, en esta quinta clase vamos a ver un tema bien relacionado también a electroencefalografía, un tipo de señales particulares que son la sincronización y desincronización relacionado a eventos. En particular me interesa que vean en detalle este tipo de potenciales porque son los que mayormente nos vamos a enfrentar a la hora de resolver nuestros datos, digámoslo, dentro del grupo de trabajos que tenemos para elegir, hay mucho sobre esto, ¿no? Entonces esta clase está destinada exclusivamente a eso. Estas son las herramientas que veníamos viendo, ¿no? Hemos visto en el dominio del tiempo, la estimación espectral, y ahora vamos a ver en el dominio del tiempo y el espacio. Vamos a hacer, esta clase es únicamente para ver cómo se ven características en el tiempo y en el espacio, y en particular la sincronización y desincronizaciones. Por supuesto que estas características también se suelen analizar en el dominio de la frecuencia, y eso es una de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Todavía los análisis, por supuesto, en tiempo-frecuencia también hacen caracterizaciones de este tipo de potenciales en ese dominio. Bien. En particular vamos a ver dos tipos de potenciales. Uno son los potenciales relacionados a un evento, que son los que comúnmente conocemos como potenciales evocados, Event Related Potential, que lo van a ver en la bibliografía como ERP. Y después están la desincronización y la sincronización relacionada a eventos. ¿Está bien? Que se denomina por sus siglas en inglés ERD y ERS, ¿no? Event Related Synchronization, Event Related Synchronization. Bien. La diferencia entre uno y otro potencial, ya vamos un poquito más en detalle, es que estos son potenciales transitorios, potenciales que se dan en un determinado instante de tiempo, mientras que la desincronización y la desincronización se da a lo largo de un registro continuo de electroencefalograma. ¿Está bien? Esto es un evento transitorio y esto es un evento que sucede en el continuo del tiempo. ¿Vamos? Vamos a hablar un poquito de los potenciales relacionados a eventos. Estos son considerados como una serie de respuestas transitorias que provienen de neuronas piramidales. Bien, de las neuronas piramidales, la más grande, cuando cuando el sistema nervioso recibe un tipo de estímulo, se activan estas neuronas y se manifiesta en el electroencefalograma como un potencial de tipo transitorio. ¿Mm? Estas pueden ser evocadas por estímulos bien específicos, digamos, los potenciales evocados en clínica son bien conocidos, por ejemplo, estos potenciales evocados de tipo sensoriales, en donde a la persona se le aplica un estímulo, generalmente un estímulo de corriente, y a lo largo de ciertos puntos se va registrando, en caso de la actividad del nervio ciático, por ejemplo, con estos electrodos se registra el potencial del nervio ciático, con este electrodo se registra los potenciales en el lumbar, y después los electrodos, por supuesto, en corteza, ¿no? Y acá es donde se ve el famoso potencial evocado somatosensorial. Después están los potenciales de estímulos auditivos, en donde a la persona se lo estimula con pequeños ruiditos como clic, bien, a través de audífonos, y se registra la actividad electroencefalográfica, la respuesta electroencefalográfica posterior a esos estímulos, ¿no? Entonces, eso es otra característica, eso tiene una respuesta de este tipo, ya vamos a ver un poquito más en detalle. Después están los estímulos visuales, en donde la persona se lo estimula esto es una pantalla en donde los cuadritos negros
se transforman en blanco y los blancos en negro, así en forma periódica, cada cierto tiempo, lento, un cierto tiempo relativamente lento, y se le evalúan, se le colocan los electrodos en la parte occipital y se evalúan las respuestas, ¿no? Bueno, cada respuesta, cada potencial relacionado tiene una morfología específica, ¿está bien? Esto este, nos lleva a aplicaciones clínicas porque las variaciones de esa morfología en esos potenciales son indicadores de anormalidades en el sistema sensorial. Por ejemplo, la morfología clásica de un estímulo somatosensorial, cuando se le aplica, por ejemplo, en la muñeca, se toma potenciales de este lado, es esta característica. Acá, en este lado, se tiene que ver un tipo de potencial, ¿no? Después, acá se aplica el estímulo y después de un cierto tiempo se ve un potencial. De la misma forma, bueno, y acá en corteza se ve este potencial que ocurre cuando dice N20, significa que ocurre un pico negativo a los 20 milisegundos. P23 ocurre un evento positivo a los 23, en este caso, sí, 23 milisegundos de aplicado el estímulo. ¿Está bien? Esta está representando el potencial de un lado y este es el potencial del lado posterior. ¿Está bien? Igualmente, cuando el estímulo se aplica sobre el tobillo, también se registra, ¿no? Acá se registra un pico. Acá las curvas generalmente, cuando se presentan este tipo de curvas de potenciales evocados, los picos positivos se los muestran del lado contrario y los picos negativos para arriba. ¿Está bien? Este es un pico positivo que se da a los 37 milisegundos y este a los 45 milisegundos. Esta respuesta es característica. Si esos picos no aparecen en estos instantes de tiempo, aparece más retardado, significa que el camino de la información sensorial que está aplicada acá, en algún lado hay algún defecto, ¿no? Bueno, para eso sirven los potenciales evocados. En la parte visual, de la misma manera, son características, picos negativos, que están dados, por ejemplo, de aplicado el estímulo acá en este instante igual a 0, hay un pico negativo a los 70 milisegundos, un pico positivo a los 100 milisegundos y otro pico negativo a los 140 milisegundos. Esta respuesta es característica del sistema visual. Cuando esto no aparece en el sistema visual, hay un indicador de que algo no está funcionando bien. ¿Estamos? Por supuesto que la interpretación de la morfología de cada uno de estos potenciales, para entenderla necesitaríamos estudiar cómo es la anatomía, cómo es el camino por donde va esa información sensorial. O sea, cada uno de estímulos somatosensorial, estímulo visual o auditivo, requiere un conocimiento bien específico del sistema que se está estudiando. Y es bastante complejo, ¿no? No alcanzaría una clase, por ejemplo, para explicar cómo surge este potencial en la corteza somatosensorial. Y lo mismo en la parte visual, es bastante complejo, ¿no? El estímulo auditivo tiene una característica bien particular, que y fíjense que yo he escogido esta imagen porque una vez aplicado el estímulo, que es acá, está bien, en instante cero, bueno, como está en escala de logaritmo no aparece el cero, pero aparecen picos y valles, que son característicos. Y fíjense que cada una de estas oscilaciones en la respuesta transitoria tiene que ver con la actividad registrada en algún centro nervioso, también en el nervio coclear, en el tallo cerebral,
en el cúliculo inferior, etcétera, etcétera. Cuando alguna de estas ondas no aparece o aparece atenuada o desfasada, ya se sabe que en tal estructura del camino sensorial hay algún problema. Y eso lleva a hacer otras pruebas, qué sé yo. ¿Estamos? Entonces es bien, bien complicada el estudiar por qué esta forma, por ejemplo, en el sistema auditivo, ¿no? Bueno, es bien, bien complejo la cosa. Estas ondas que vemos acá están en el orden de los microvoltios, de 1 a 10 microvoltios, son muy, muy chiquititas y generalmente están inmersas en el ruido de base, en el registro de base de la actividad cerebral. O sea, que si nosotros registramos un registro continuo, si aplicamos un estímulo, no podríamos ver esos potenciales. Tenemos que aplicar muchos estímulos para poder ver. Y ya le voy a mostrar qué técnicas se utilizan para extraerlo, digamos, de la señal. Este trabajo, que después le pueden echar un vistazo, porque está muy lindo, yo le recomiendo. Hay una definición que me ha gustado mucho y que no la conocía, ¿no? Yo sabía que eran potenciales exógenos y endógenos, pero no conocía específicamente esta definición. En este trabajo, que hace una revisión de los potenciales evocados, los potenciales relacionados de eventos, dice que todos los componentes en esa respuesta transitoria, sean picos o valles, que estén dentro de los primeros 100 milisegundos, después de aplicado el estímulo, se denominan potenciales sensoriales o exógenos. ¿Está bien? Y acá dice que dependen en gran medida de los parámetros físicos del estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que esos potenciales que están bien al comienzo de aplicado el estímulo, dependen mucho de la intensidad con que es estimulado. O sea, no es su morfología, amplitud, depende de eso, ¿no? Y otra cosa muy importante, que eso sí, se lo tengo que resaltar, es que depende puramente del camino directo que hace la información sensorial. No hay ningún tipo de procesamiento cognitivo, o sea, no hay tiempo en 100 milisegundos que la persona haya realizado un proceso de tipo cognitivo para que esa respuesta se modifique. Entonces, cualquier modificación en la respuesta en esa cortita de los 100 milisegundos, es puramente debido a cómo está siendo estimulado. Después, lo que aparece en posterior, los potenciales que aparecen posterior a los 100 milisegundos, eso sí pueden reflejar de alguna manera la forma en que el sujeto está evaluando ese estímulo. Acá ya hay un proceso cognitivo, un proceso de interpretación, si podríamos llamarlo así, y esos potenciales se llaman potencial cognitivo o endógeno. Ya esos potenciales después de los 100 milisegundos pueden variar en amplitud, en, en forma, de acuerdo al tipo de estímulo, porque involucra un proceso cognitivo, ¿no? Involucra una interpretación de lo que se le está aplicando a la persona. Ahí están los famosos potenciales P300 que vamos a ver ahora un ratito. Son potenciales P300, se llaman P, pues son positivos, y 300 porque aparecen a los 300 milisegundos de aplicado el estímulo. Hay una revisión bien linda, después échenle un vistazo, busquen ese trabajo, van a ver, hay potenciales dados a los 15 milisegundos, a los 20 milisegundos, y en esta revisión lo bueno que tiene es que les dice esos potenciales, dónde se ven y en qué tipo de respuesta se ve y a qué tipo de proceso involucra. No es, a pesar de que está en una revista de psiquiatría, en la sección donde aparecen las descripciones de estos potenciales en personas normales, aparecen cosas muy generales, digamos, o sea, con un lenguaje bien tranqui, digamos. Y después, por supuesto, entra la parte patológica, en donde, bueno, allá empieza a hablar de enfermedades
de tipo nervioso que ya se complica un poco. Bien, las técnicas más comúnmente usadas para determinar estos potenciales es la promediación coherente. ¿Está bien? ¿En qué consiste la promediación coherente? Nosotros cuando registramos un potencial evocado pasa esto. Cuando aplicamos un estímulo, tenemos una actividad podríamos decirlo, una actividad espontánea, una actividad general del cerebro, y dentro de esa actividad general aparece una respuesta. Y esa respuesta es la respuesta evocada. Cuando nosotros registramos, está esto sumergido en esto. Fíjense, no se ve absolutamente nada. Estamos hablando de orden de magnitud de 70 microvoltios y esto es muchísimo más chiquito. ¿Está bien? Entonces, si nosotros hacemos un estímulo, vamos a ver esto y no vamos a detectar el potencial evocado. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se aplica muchas veces ese estímulo, ¿bien? Muchas veces. ¿Y qué va a pasar? Como la actividad de base, digamos, es una actividad de tipo espontánea, lo que va a pasar es que si esta actividad de base se promedia, va a dar cero, ¿está bien? Porque se anula. Esto no responde a ningún patrón específico, a ningún tipo de oscilación específica, es una actividad de base que si yo la promedio, me va a dar cero. La respuesta, si la promedio, obviamente voy a tener la misma forma. ¿Qué va a pasar acá en el registro de electroencefalograma? Va a pasar eso, ¿no? Todo lo que sea de tipo que no tenga ningún tipo de sincronización va a desaparecer. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que va a quedar? La respuesta sistemática, ¿no? La respuesta del estímulo. Entonces, cuando promedio, me va a quedar esto. ¿Está bien? Se va a anular todo y va a quedar esto. Esta es la manera en que se pueden ver los potenciales evocados. ¿Mm? Es bien simple el procedimiento y es una de las únicas maneras que tiene para determinarse. La complejidad de cada sistema somatosensorial, visual o auditivo es la cantidad de estímulo que tengo que aplicar para tener una buena resolución de la respuesta evocada. Por ejemplo, se sabe que cuando uno aplica el estímulo unas 50 veces al sistema visual, uno ya tiene una respuesta casi sin ruido. En cambio, en el sistema auditivo, uno tiene que aplicar cientos de veces el estímulo. ¿Está bien? En la parte somatosensorial también. Entonces va a depender de la cantidad de veces que tenga que tomar. Y bueno, ¿y de qué va a depender el número de veces que tenga que aplicar el estímulo? Y por supuesto que va a depender de la amplitud, de esta respuesta. Si esta respuesta es bien grande, bueno, voy a necesitar poquitas aplicaciones para que se vea. Pero si esta amplitud es de 1 microvoltio y esto es de 100 microvoltios, voy a necesitar muchas aplicaciones del estímulo. ¿Se entiende, no? Un ejemplo que yo lo iba a desarrollar en esta clase, si es que tenía tiempo, pero no he tenido tiempo, en realidad preparándolo de sincronización y desincronización, no he tenido tiempo de aplicar las técnicas de análisis para estos potenciales evocados. En este link hay unos datos que son de potenciales P300. Los potenciales P300 son aquellos, lo deben haber escuchado hablar en algunas de mis clases, son aquellos que aparecen cuando en el medio de muchos estímulos que son frecuentes, por ejemplo, estoy viendo flashes de color blanco, y entre medio de esos flashes de color blanco aparece uno rojo, eso es un estímulo extraño para mí, un estímulo poco frecuente. Cuando yo veo ese estímulo, aparece ese potencial P300. ¿Está bien? ¿Por qué se llama P300? Porque es un pico positivo a los 300 milisegundos de aplicado el estímulo. ¿Está bien? Van a ver que hay potenciales N250, N200, P100, P150, así. P positivo, N negativo. Esta serie de datos
estos potenciales se han utilizado mucho para las interfaces cerebro-computadora. Por ejemplo, acá tenemos un deletreador basado en este potencial P300. Fíjense que acá la persona fija su mirada en una letra, en una palabra, en una letrita. ¿Está bien? En este caso está fijando en la F. Cada vez que la F se ilumina, ¿está bien? Ve que se están iluminando filas, se iluminan filas y columnas, aleatoriamente. Cada vez que se ilumina la persona evoca un potencial P300. Entonces, el sistema sabe qué es cómo ha sido iluminado esta F, si ha sido iluminado su fila o si ha sido iluminado su columna. En esta base de datos aparece este experimento, ¿está bien? Y está muy bueno, digamos, como para empezar a indagar. Fíjese que la persona está mirando la pantalla y está escribiendo lo que aparece acá arriba. Ahora está mirando la letra E, ¿está bien? Cada vez que se ilumina esa letra E, evoca un potencial P300. ¿Cuántas veces se tiene que iluminar esa letra E? Bueno, eso va a depender de las amplitudes que tenga ese potencial en las personas. Y bueno, y la amplitud de ese potencial depende del buen contacto, de la concentración de la persona, varias cositas, ¿no? Bueno, ahí le agarraron las últimas palabritas. Entonces, esta base de datos tiene eso, ¿no? Tiene la iluminación de las palabritas y les va diciendo que lo que está pensando la persona. Los registros son hechos en 64 canales. ¿Está bien? Como se muestra en esta página, la disposición de los electrodos son así. ¿Está bien? Una cantidad de datos tremenda, pero lo bueno de esto es que ustedes podrían hacer un mapeo de los principales lugares donde se produce el potencial P300 y con mayor amplitud. Esto lo podríamos desarrollar en algún momento, ¿no? Incluso Gerardo Padilla lo podría hacer porque él tiene el tema de BCI. ¿Que no, Gerardo? Bien, bueno, no lo vamos a desarrollar, pero básicamente consiste en detectar, ¿no? Estos potenciales acá. Está lindo como para trabajar. Quizá en algún momento lo hagamos si tenemos tiempo. Bueno, vamos a la parte de desincronización y sincronización. ¿Está bien? Ya hemos visto los potenciales evocados. Estas sincronizaciones y desincronizaciones se ven en el registro continuo de la señal de electroencefalograma como cambios, ¿está bien? Como un cambio mayor a energía a menor energía. Y estos cambios pueden ser vistos como que son generados por algunos parámetros que controlan las oscilaciones. O sea, de alguna manera, hay determinados centros que controlan las oscilaciones y estos potenciales, estas disminuciones e incrementos en la energía, se pueden ver como que es debido a eso, ¿no? Acá tenemos un esquemita que está en el trabajo que yo les he puesto, un esquemita de cómo se vería o cómo es generado un potencial evocado. Entonces, cuando se reciben las respuestas nerviosas evocadas por un estímulo, cualquier tipo, estos pasan por las células talámicas de relevo y pasan directamente, fíjese, se activan estas células, estas neuronas, y pasa directamente a corteza. ¿Está bien? Y acá en corteza tenemos el electrodo y estamos registrando. Fíjense que en la estructura, la anatomía general de los caminos sensoriales, básicamente estas células talámicas de relevo tienen conexiones con tálamos corticales, que van directamente a corteza, y también tiene conexiones que van al retículo. ¿Está bien? Esta misma neurona que envía su respuesta acá a corteza, también la envía al núcleo talámico reticular. ¿Está bien?
Este núcleo talámico reticular, que una de sus funciones se conoce que podría actuar como modulador del ingreso sensorial a la corteza. Entonces, ahora, este estímulo, estas señales nerviosas, cuando la actividad es inducida, ya no es generada principalmente por esta fibra. O sea, por acá estoy recibiendo información porque el sistema sensorial continuamente está funcionando. Cuando yo genero estas sincronizaciones y desincronizaciones, pueden ser generadas a partir de la acción motora de abrir y cerrar la mano, de mover, del propio movimiento o una tarea cognitiva. Esas oscilaciones que nosotros vemos en corteza pueden estar moduladas por, digamos, el núcleo talámico reticular. Y fíjense que ahora la información que sale de estas neuronas talámicas de relevo, pasan directamente a corteza, pero también tienen conexiones con este núcleo talámico. Estas conexiones, que pueden ser inhibidoras o excitadoras, acá se produce un lazo de realimentación, de alguna manera está modulando, está filtrando, está procesando la información de esta actividad. ¿Está bien? Este lazo, de alguna manera, está modulando la actividad inducida. Entonces, cuando hablamos de un procesamiento, porque esto es un proceso continuo, ¿está bien? Es un proceso continuo, y fíjense que también de corteza, por ejemplo, de corteza, también puede venir una instrucción una instrucción de tipo eferente, ¿está bien? Hacia el núcleo talámico reticular. Y esto también tiene conexiones en el núcleo reticular. ¿Está bien? Entonces acá también se puede producir con la respuesta de tipo eferente una modulación. Entonces, acá estamos hablando de un lazo, de una cosa continua, de un procesamiento. Esto está actuando de alguna manera, ¿no? Debido a las interconexiones que tienen entre el núcleo talámico reticular, las células talámicas de relevo y la corteza. Estos lazos de realimentación hacen que la respuesta, hace que la actividad, que la amplitud de esa actividad varíe. ¿Está bien? Y acá hablamos de actividad inducida. Inducida, actividad evocada por también un estímulo, ¿no? Bien. Ya habíamos visto esto, ¿no? Uno de los factores, bueno, hay muchos factores que determinan las propiedades oscilatorias de la señal del EEG. En este paper están están detalladas y expande un poco más sobre esto, ¿no? Habíamos visto que las propiedades intrínsecas de la membrana, de las neuronas y la dinámica de los procesos dinámicos es un factor importante en la propiedad oscilatoria. Hay tipos de células que, debido a esa anatomía o a esa particularidad física de las membranas, cantidad de bombas, de sodio, potasio, todo eso, debido a esa disposición, las respuestas pueden ser más rápidas, más lentas. O sea, esto nos lleva a oscilaciones más rápidas, más lentas, ¿no? En definitiva, dependen del tipo de neurona, depende de su anatomía. También habla de que esta propiedad de oscilación depende de la fuerza e interconexión entre los elementos de las redes neuronales. Obviamente que si estas conexiones son muy fuertes, haciendo que esta respuesta le dé mucha importancia, le dé mucho peso sináptico al núcleo reticular, entonces obviamente esto es un factor de mucha importancia en la modulación, en la señal oscilatoria. O sea, la fuerza de esa conexión es fundamental. ¿Está bien? Bueno, acá yo ya había hablado en una de las clases que se pueden distinguir diferentes tipos de lazos de realimentación.
Y estos lazos de realimentación pueden involucrar conexiones talamos-corticales o córtico-cortical, de corta o larga distancia. Hay muchos tipos de conexión. ¿Estamos? Y después esto que no habíamos visto, que son las influencias moduladoras de los mecanismos de transducción de los neurotransmisores. O sea, todo el proceso de que una señal, o sea, que la información neuronal se comunica de neurona a neurona, ahí hay un proceso sináptico, y los procesos sinápticos hay neurotransmisores. Bueno, el mecanismo de transducción por el cual esos neurotransmisores transmiten la información de célula a célula, hay trabajos que han demostrado que pueden ser un mecanismo modulador. ¿Está bien? Bueno, esos son algunos de los factores más importantes. Cuando estudiamos esta sincronización y desincronizaciones, hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto es muy importante. Cuando hablamos de desincronización o sincronización, siempre vamos a hablar de esos cambios, pero en una determinada banda de frecuencia. Siempre hay que especificar una banda de frecuencia. Generalmente no se habla de desincronización del eje, se habla de la desincronización de onda alfa, de la sincronización de la onda beta. Así, esa es la forma en que se habla cuando se hace referencia a este tipo de potenciales, ¿no? Vamos a hablar de desincronización cuando la energía de la señal de eje, que puede ser una actividad espontánea, en una determinada banda, alfa, beta, lo que sea, disminuye significativamente de su base media. La desincronización es cuando la energía de la señal baja, ¿está bien? Disminuye. Y vamos a hablar de sincronización cuando esa energía aumente. Los mecanismos por el cual se produce sincronización y desincronización los vamos a ver un poquito más adelante. Hay varias teorías y esto nos lleva a distintas herramientas. Ahora vamos a ver lo básico. Esta definición está bien formalizada en este trabajo. Hay un ejemplo bien clarito de sincronización y desincronización, que es uno de los ejemplos que vamos a ver acá en esta clase. Esto es un experimento en que se ha hecho en el instante igual a cero. La persona lo que hace es mover el dedo índice de su mano derecha para presionar una tecla. ¿Está bien? Mueve el dedo índice. Cada vez que mueve el dedo índice, se registran los potenciales. Entonces la persona mueve muchas veces el dedo, se promedian todos esos potenciales y se obtiene esto. Acá lo que se ve, esto es el porcentaje de sincronización. Para arriba es sincronización, para abajo es desincronización. Y el cero vendría a ser la actividad media, la actividad espontánea. Entonces, se ve que en el canal C3, que es uno de las ubicaciones del sistema 1020, en donde el electrodo está ubicado en la parte motora, se puede ver que la actividad gamma tiene una sincronización justo antes de producirse el movimiento. ¿Está bien? Es la banda gamma, la gamma entre 36 y 40 Hz. Se puede ver que la onda beta, 14 18 Hz, tiene una sincronización posterior al movimiento. También se puede ver que la onda mu, que es la onda alfa, mu es porque está registrada en el área motora, y se dice alfa cuando se habla de lo general. ¿Está bien? En la onda mu de 10 a 12 Hz se ve que hay una desincronización cuando realiza el movimiento. Ese es el análisis que se puede ver en este análisis, se ve es realizado en el tiempo. Fíjese que es en el tiempo y esto es energía. ¿Está bien? Ya vamos a ver cómo determinamos energía en función del tiempo. Y si queremos analizar sincronización y desincronizaciones en el registro continuo, vamos a ver eso, digamos. Acá tenemos la aplicación de un estímulo, en cero de la aplicación del estímulo, y vemos que hay sincronización acá. Sincronización relacionada a este movimiento. ¿Está bien? ¿Por qué sincronización? Y bueno, porque venía con una actividad de base muy bajita. ¿Está bien? Y de pronto crece. Pero fíjense que en estos canales, ¿está bien? En esto,
viene con una actividad grande y justo un tiempo antes de aplicar el estímulo se produce una desincronización. Entonces, estos canales están mostrando desincronización relacionada a este evento y mientras que esto muestra sincronización. Esto es verlo en el tiempo. ¿Está bien? ¿Fercho? Sí. ¿La gráfica de arriba es una gráfica promediada también? Sí, sí, la de arriba es una gráfica promediada y la de abajo una gráfica continua, sin ningún tipo de procesamiento. Eso, Buenísimo, sí, sí. gracias. Bien. Este trabajo, el detalle de este experimento, si ustedes quieren indagar un poquito más, está acá, ¿no? En este paper. Está bien detalladito para que lo vean. Fer, me parece que ahí te hacían una consulta. Sí, a ver, no sé, es que no puedo ver el chat. Ah, el chat. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que dice... Entonces, para observar la sincronización y la desincronización, ¿no hace falta promediar las señales? Bueno, bien, perfecto. En algunos casos no haría falta. Por ejemplo, ¿se acuerdan de abrir y cerrar los ojos? Bueno, ese es un evento en particular en donde no hace falta, no hace falta hacer un promedio para determinar que cuando cerramos los ojos hay una sincronización de onda alfa en el área occipital. ¿Está bien? Y cuando abrimos los ojos hay un bloqueo. En este caso hablamos de sincronización. Ahí lo vemos en el tiempo. ¿Estamos? Pero hay casos que son los potenciales que se evocan esta sincronización, son mucho más chiquitas y en ese caso hace falta promediar. Entonces, en algunas veces sí, otras veces no. Digamos que va a depender del tiempo que dura la sincronización y desincronización. Exactamente. Y también depende de qué tipo de tareas, de qué tipo de procesamiento demande el estímulo que lo está evocando. Por ejemplo, el hecho de mover el dedo no requiere tanto procesamiento. Entonces, se lo puede tomar como si fuera, se lo puede procesar como si fuera algo, un potencial evocado, por ejemplo, y ahí sí se promedia. Pero, por ejemplo, abrir y cerrar la mano, que vamos a ver en este ejemplo, conlleva una actividad cognitiva continua, que a veces, que no es lo mismo, o sea, si uno hace esto durante 5 segundos, estoy seguro que en 10 segundos el patrón de electroencefalográfico no va a ser el mismo, cambia, ¿está bien? Ahí hay otra pregunta de Fran. ¿Qué dice Francisco? Es de la figura anterior, Sí. la anterior. En la segunda figura dice, Sí. hay un cambio de amplitud de eso, pero no se sabe qué banda es. Por eso hay que hacer la... Claro, esto es una visión del electroencefalograma. Acá no dice banda, o sea, puede ser cualquiera en realidad, ¿está bien? Y fíjense que no es beta, porque beta, si bien hay sincronización acá también tiene y esto es de C3 nada más. C3, si nosotros miramos C3, debería ser, este es FZ y C3 es esta que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, acá, digamos... Esa sería la gama. Estas, es que no dice bien, esta es la señal cruda en realidad, claro. Me parece. O sea, acá está todo. Y dentro de todo esto, la actividad gamma, que generalmente tiene más baja amplitud que una actividad beta, incluso la banda mu es de más alta amplitud. O sea, lo que se sabe en uno del trabajo que yo le he pasado a ustedes, ahí dice claramente de que se ha demostrado ya en el 1970, que a medida que la banda de frecuencia será analizada aumenta en frecuencia, su amplitud cae. Y está bien, está demostrado con simulaciones y todo. Y cuando he entrado a ver, está buenísimo, pues, que son ecuaciones simples, pero están planteadas en el dominio continuo. O sea, pasarlas discreto me iba a llevar un tiempo. Pero a lo que voy es que para ver la actividad en gamma, esto es una actividad muy chiquita que sí o sí, para poder verla hay que promediar.
¿Está bien? Es una actividad muy pequeñita. Las activaciones en la banda alfa, en la banda mu son de más alta amplitud, pero en este caso se producen desincronización. ¿Está bien? Acá no está manifestado la amplitud, sino está representado como porcentaje. ¿Está bien? Esto no es directamente esto que está acá abajo. ¿Está bien? Bueno. Vuelvo a repetir, más detalles si quieren leer, que está bien lindo el trabajo, es una de las por las cuales se ha planteado los sistemas BCI, porque los sistemas BCI, ¿qué es lo que tenemos? O sea, tenemos toda la parte de programación del movimiento, pero no tenemos la ejecución. Entonces, cuando estos autores han visto estas gráficas, uno dice, bueno, con el solo hecho de planear la actividad, ya estoy produciendo desincronización en la banda mu, una sincronización importante en la banda gamma, y después no ejecuto el movimiento. Entonces, la programación o la imaginación de esa actividad puede servir para comandar cosas con la señal cerebral, ¿no? Ese es uno de los principios básicos de los sistemas de comunicación basada en señales cerebrales. Bueno, la cuantificación de estos potenciales a lo largo del tiempo, el método más clásico, el más antiguo de todo se aplica filtros en la banda de las señales relacionadas a eventos. Por ejemplo, si yo quiero ver sincronización en banda alfa, a la señal de electroencefalográfica le pongo un filtro pasabanda de 8 a 13 Hz. ¿Está bien? Si quiero ver sincronizaciones de sincronización en la banda gamma, pongo el filtro en la banda gamma. Eso es lo primero que hay que hacer. Después, el segundo procedimiento es aplicar el cuadrado a todas las amplitudes de la muestra. Esto es simplemente, esto se llama squaring, que es a cada muestra la elevo al cuadrado. Cuando yo elevo una muestra al cuadrado, básicamente lo que estoy haciendo es rectificar la señal, ¿verdad? Entonces quedan, eleva al cuadrado, todo lo que es negativo se hace positivo. Esto es una de las muchísimas formas que hay para determinar la energía que tiene la muestra. ¿Está bien? No podemos hablar de energías negativas. Entonces, con un rectificado de la señal, hablamos del tipo de energía que lleva la señal. Una de las formas, las más básicas, es elevando al cuadrado. Después se promedian todas las muestras de energía para todas las pruebas. O sea, si el ensayo se ha hecho 10 veces, el ensayo, una imaginación, el movimiento del dedo, se ha hecho 100 veces, se promedia todo esto. ¿Está bien? Y finalmente se suavizan los datos para reducir esa variabilidad que puede llegar a haber en la señal. En diagrama, en gráfica sería esto. Tenemos las señales crudas. Acá señales crudas pueden ser los 64 canales de electroencefalograma. ¿Está bien? ¿Qué se hace? Si vamos a analizar en banda alfa, ponemos un filtro de 8 a 11 Hz, por ejemplo, y acá pone, esta es otra señal que ve, en el mismo evento aplica otro filtro. Es otra señal, pero un filtro en la banda de 26 a 30 Hz. ¿Está bien? Esta señal pasa por el filtro, se convierte en esto. A esto lo elevo al cuadrado y se rectifica. Básicamente se rectifica. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Porque generalmente las amplitudes más grandes se intensifican, mientras que las amplitudes más chicas disminuyen. Eso es lo que tienen la potencia, básicamente. O sea, cuando uno eleva al cuadrado una serie de tiempo, lo que hace es aumentar la diferencia entre el mínimo y el máximo. ¿Está bien? Por eso se eleva al cuadrado. Entonces, se obtiene esta señal. Fíjense, esto es amplitud. Después, estos que son hechos en un montón de pruebas, se promedian y se obtiene este promedio. Y finalmente a este promedio se lo suaviza para obtener una sola curva en donde muestre a partir de algo porcentual, se muestre si es para abajo es desincronización y si esto del 0%, si va para arriba, es una sincronización. Entonces, que podemos ver en la banda alfa, para esta serie de repeticiones, podemos ver que hay desincronización, mientras que en esta banda hay una sincronización. Esto es una beta alta. Está dentro de la beta. Bueno, eso.
Hay una cosita muy importante que hay que tener en cuenta. El intervalo entre dos eventos consecutivos debería ser al menos de algunos segundos. ¿Está bien? Si yo hago el movimiento del dedo, hago un movimiento y tengo que esperar 1, 2 segundos, 3 segundos para después recién volver a hacer el otro. Eso es para poner el estado del cerebro en el estado inicial, o sea, para que el estado inicial sea comparable, sea el mismo para todos los estímulos. ¿Está bien? Esto lo he sacado de este trabajo. En el caso de movimientos voluntarios de miembros, abrir y cerrar la mano, mover los brazos, mover los pies, mover la lengua, todos esos movimientos voluntarios, el intervalo entre eventos debe ser al menos 10 segundos. Yo realizo el movimiento de la mano, que tendría que esperar 10 segundos para después volver a hacer el mismo movimiento. ¿Está bien? Y aplicar esta técnica. En el caso de tareas de reacción, que esto es muy importante para tenerlo en cuenta, en el caso Leo está interesado más en procesos de reacción. Si uno quiere promediar estas sincronizaciones y desincronizaciones en un movimiento de reacción, tiene que esperar más tiempo de 10 segundos. ¿Está bien? E involucra procesos que dejan todo el sistema con cierta alteración. Si quieren leer más detalles sobre esto, van a encontrar en este trabajo que le he puesto, ahí hablo un poquito sobre esto, están las referencias correspondientes al por qué hay que esperar 10 segundos acá, por qué hay que esperar más tiempo acá. Es bien interesante, digamos, para cuando entramos en detalles, porque una de las preguntas es, ¿cuánto tengo que esperar de cada estímulo? Cuando hablamos de sincronización y desincronización, bueno, esto nos da alguna pista, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con MATLAB. El ejemplo que vamos a trabajar con estas señales, que son una base de datos. Acá arriba van a hacer clic y van a entrar a esta página. Acá hay datos de electroencefalografía que están tomados durante el movimiento motor y durante la imaginación del mismo movimiento. ¿Ven? Hay hecho con movimiento y durante la imaginación del movimiento. El trabajo de donde salen estos datos es este que está acá. A ver, este que está acá abajo. Sí, este de arriba. Hay una breve descripción de esta base de datos. Bueno, ¿en qué consisten estos datos? Hay alrededor de 1500 registros de electroencefalograma y cada uno de esos registros dura entre de 1 y 2 minutos. Y se han obtenido en 109 voluntarios una base de datos enorme. Hay 2 gigas de información. Por supuesto, hay 109 personas que se les ha hecho este experimento. Yo le voy a ir comentando cómo se procesa y en qué consiste en realidad. Muchísimos datos. El protocolo experimental consistía en lo siguiente: los sujetos realizan tareas de movimiento motor y o imaginación motora. Les voy a contar cuál. Los registros de electroencefalograma han sido tomados desde 64 canales y cada sujeto ha realizado 14 pruebas experimentales, donde cada una de estas pruebas consistió en un registro de base durante 2 minutos, uno con ojos abiertos, el otro con ojos cerrados, y 3 ejecuciones de 2 minutos de las tareas 1, 2, 3 y 4, que ahora les voy a detallar cuáles son. Entonces, ¿cómo era el protocolo experimental? Se le pone el gorro a la persona y comienza el registro. ¿Con qué comienza el registro? Con 1 minuto de registro de línea de base, que es con ojos abiertos, otro minuto con ojos cerrados, y después inmediatamente pasado estos dos, comienza la tarea 1, que consiste en abrir y cerrar el puño. ¿Está bien? Puño derecho o puño izquierdo, dependiendo una cierta orden. La tarea 2 es imaginar el mismo movimiento, abriendo y cerrando el puño. ¿Está bien? Es la imaginación del movimiento nada más. La tarea 3 es abrir y cerrar ambos puños. ¿Está bien? Ambos puños. O mover los dedos de los pies. ¿Está bien? Dependiendo la orden. O sea, hay que mover los dedos de los pies.
los dos pies, ¿no? Y la tarea 4 es imaginar los mismos movimientos. Y después sigue, esto cuando habla de 14 pruebas, son estos 14 eventos. Después se repite la tarea 1, se repite la tarea 2, la 3, la 4 y así. 1, 2, 3 y 4. La tarea 1 es, la persona está con los electrodos puestos mirando la pantalla, entonces en un momento aparece un objetivo al lado izquierdo o derecho, el rojo o el azul. Entonces, si aparece este elemento rojo, ¿está bien? Si yo soy la persona, voy a empezar. Si aparece el movimiento rojo, la tarea 1 me dice que yo tengo que mover el puño izquierdo. Si aparece el azul, el puño derecho. ¿Está bien? Y después relajo. La tarea 2 es la misma. Voy a estar mirando la misma pantalla, me va a aparecer, pero en vez de, si me aparece el rojo, en vez de mover, en vez de hacer la actividad motor, me voy a imaginar el movimiento motor. ¿Está bien? Me voy a imaginar que estoy moviendo la mano. Perfecto. La tarea 3 aparecen objetivos arriba y abajo de la pantalla. Si aparece arriba, en la tarea 3, la persona lo que va a hacer es abrir y cerrar ambos puños. ¿Está bien? Abro y cierro los dos puños. Y si aparece abajo, lo que voy a hacer es mover los dedos de ambos pies. ¿Está bien? Esa es la tarea 3. Y la tarea 4 es la misma tarea, pero imaginándome. Si aparece arriba, me imagino el movimiento de ambos puños, abrir y cerrar la mano. Y si aparece abajo, me imagino. ¿Se entiende, no? Bien. Ahí tenemos tarea 1, tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Los registros están tomados de esta forma. 64 canales, fíjense, y cuando yo cargo los datos, en la primera columna que me aparece corresponden a esta posición. Segunda columna, tercera columna, cuarta columna y así. ¿Está bien? Ahí está la posición y el número de canal, vendría a ser el número de canal del registro. Toma, esa es la posición de los 64 electrodos. El formato de los archivos que ustedes van a cargar es .edf, ¿está bien? Que es un formato particular de un sistema de adquisición de señales de EG, es muy conocido, es tan conocido que, bueno, que tiene herramientas para cargar estos datos en un montón de plataformas, ¿no? Hay un montón de funciones dando vueltas para cargar MATLAB, cualquier plataforma de análisis. Hay dos tipos de archivo. Uno es .edf y el otro es .edf.even. Este archivo me está indicando qué es lo que va pasando en cada instante de tiempo y estos son los datos. ¿Está bien? Bueno, para leer los datos voy a utilizar esta función edf-read, que esta simplemente la he descargado del MathWord. Entro a este intercambio de archivos en la página de MATLAB. Y pongo ahí Open EDF File y aparece esta función. Anda bastante bien, yo se la voy a poner en la página. ¿Cómo hago para leer los datos? Entonces, la estructura que hay que utilizar es esta. Este es el archivo, este es el nombre del archivo que yo he descargado. SC01 que corresponde al sujeto y este es el run. Run es la prueba 1, que va ahí hasta el de 1 al 14. Y acá cargo el 1, el run 1, la primera fase era ojos abiertos, la segunda ojos cerrados. La frecuencia de muestreo de los datos, en la página lo dice, es de 160 Hz. Con estos 160 Hz lo único que hago es crear un vector de tiempo para graficar los registros que yo cargue en función del tiempo. Acá se cargan la matriz con los datos de registro. Y acá en header son los datos de encabezado, nombre del paciente, qué tipos de filtros se han utilizado, factores de amplificación, algo así parecido a lo que entregaba Biopack, ¿no? Entonces así cargamos los datos. Perfecto.
Ejecuto esto y ¿qué voy a obtener? Cuando yo pongo eje 1 y eje 2 en la plataforma de MATLAB, me da, tiene 65 filas y 9.760 muestras cada fila, ¿no? Para 1 y 2, ojo abierto, ojo cerrado, del mismo tamaño. Y fíjense que a una frecuencia de muestra de 160, esto corresponde a un minuto de registro. ¿Está bien? 960 dividido de 160, me da el minuto de registro. ¿Bien? Perfecto. Ahí ya tenemos cargados los datos en MATLAB, ya podemos empezar a trabajar. Para graficar, bueno, tengo que graficar 64 canales, obviamente no voy a poner subplot. ¿Saben? Si yo pongo subplot, me van a salir unos subplots súper chiquitos donde no se va a ver la señal. Entonces tengo que utilizar un solo plot y dentro de ese plot ir distribuyendo cada una de las series de tiempos. Entonces yo lo que hago es graficar, hacer un ciclo for desde 1, tomo la primera. Vieron que tiene 65 filas, la última fila no se usa. ¿Está bien? Se utilizan del 1 al 64 nomás. Entonces, grafico primero la serie de tiempo, esto va a ir alrededor de 0, y después el segundo canal, para i igual a 2, lo que yo hago a esa señal le sumo 100. ¿Para qué? Para que se vaya un poquito más arriba. ¿Está bien? Tengo la canal 1 y el canal 2 un poquito más arriba. ¿Cuánto más arriba? 100 unidades. En este caso son 100 microvoltios. Y así. Entonces, hago así para ojos abiertos, hago la misma gráfica para ojos cerrados y obtengo esto. ¿Está bien? Estos son los 64 canales, canal 1, canal 64 para ojos abiertos y ojos cerrados. ¿Está bien? Tengo esto. ¿Qué aparece? Bueno, en ojos cerrados yo tengo que ver las activaciones alfa. Acá tengo la primera serie de tiempo, esta que está en azul, la de abajo, es la perteneciente al canal 1 y esta es perteneciente al canal 64. Estoy viendo que los canales de arriba son los que mayormente aparece el efecto ese de la aparición de la onda alfa. ¿Está bien? En el área, debería aparecer en el área occipital. Después lo otro, en menos medida, ¿no? Si se fijan la distribución de canales que tiene la distribución en el área occipital, fíjese que el área occipital tiene todos los canales superiores, que está el 64, 61, 62, toda el área esta occipital son vendrían a ser los números de canales más altos. Entonces se corresponde con esto, ¿no? Acá, al cerrar los ojos, estoy viendo una activación en toda esta zona. Estaría bueno, ¿no? Hacer un mapeo, una gráfica de colores en donde se muestre dónde está la principal activación cuando se cierran los ojos. Y hacerlo para cada una de las personas y ver si se expande o no se expande, si se puede ver en el área parietal, si se puede ver una activación de ojos abiertos o cerrados. Estaría bueno, eso lo vamos a hacer en la próxima clase conmigo, ¿no? La próxima clase con el otro profe, pero después lo vamos a hacer. Pues tiene que ver con mapeo. Perfecto. Ojos abiertos, ojos cerrados, está divino. Está muy bueno el registro. Bien. Cuando yo cargo, cuando yo descargue, voy a obtener carpetas que tienen sujeto 1, sujeto 2. Entonces, para cada sujeto, yo voy a tener esto. Tengo carpetas para sujeto 1, sujeto 2, y así tengo 109 carpetas. Dentro de cada una de esas carpetas están estos archivos. ¿Está bien? Donde los dos primeros archivos corresponden a ojos abiertos, que es lo que acabamos de cargar, y ojos cerrados. Bien. El resto, por ejemplo, el que sigue, el run 3, se corresponde a la tarea 1, que es abrir y cerrar el puño, izquierdo o derecha, de acuerdo a donde haya aparecido la marca en la pantalla. En ojo abierto, ojo cerrado, no hay problema porque yo sé que en todo ese instante, en todo el registro, ha estado en una u otra condición. Pero en esta ya es distinto.
Fíjense que si yo cargo esta situación, cargo este registro correspondiente a la tarea 1, lo hago de la misma manera, usando la función EDF, genero el vector de tiempo y grafico, obtengo esto. ¿Está bien? Perfecto. Es un registro que tiene una longitud temporal de 124 segundos aproximadamente. Pero a lo largo de todo ese tiempo, la persona ha estado haciendo cosas. Específicamente, cada 4 segundos, cada 4,1, cada 4,2, ha estado haciendo una actividad diferente. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este instante de tiempo puede haber estado haciendo una tarea 0, que es una tarea de reposo, o sea, nada. La tarea 1 es movimiento de la mano izquierda, T2 mano derecha. Entonces, esta información de qué cosa ha estado haciendo en cada instante de tiempo está contenida en el archivo edf.even. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que utilizar ese archivo para saber qué es lo que ha estado haciendo la persona en cada instante de tiempo. Entonces, cada uno de estos archivos, ¿está bien? Eso está asociado a un archivo .edf.even que tiene el mismo nombre. ¿Está bien? Tiene el mismo nombre, fíjese. Este está asociado con este, el R4. Esto también tiene un edf.event, pero no entrega ninguna información, digamos, que no, la persona está haciendo una sola cosa. Los más importantes son estos. Bueno, ¿cómo leo esos archivos? La forma que he encontrado es utilizando una función que se llama event_read. ¿Bien? Es la única que he utilizado, es la única que he encontrado. Claro que hay alguna otra función, pero básicamente lo que se hace es, cuando ustedes ejecutan esta función en el MATLAB, cuando ustedes copian esta función, la pegan en el MATLAB, se le va a abrir un cuadro de diálogo, ¿está bien? En donde me da la posibilidad de seleccionar el archivo. De seleccionar el archivo y ahí tengo que seleccionar el archivo EDF. Esta función, cuando yo selecciono el archivo que estoy por analizar, lo que hace es extraer el nombre del archivo y la ruta que ha tomado para adquirir ese nombre del archivo. ¿Está bien? Es para conseguir esos dos datos nada más. Después, utilizo la función edf_read y dentro del paréntesis van ahí estas variables. El nombre del archivo, el camino y el nombre del archivo. Y extraigo el encabezado y el registro. Cuando utilizo esta función, tiene las mismas entradas. Las entradas son de esta forma. Y lo que me va a extraer son estos. Task label, time duration, task theme y std_array. ¿Está bien? Lo más importante de estos vectores que me aparecen acá es el nombre de la tarea, que es un vector de 30 elementos, y la duración. ¿Está bien? La duración con la que he realizado, la duración que ha durado esa determinada tarea. Estos son los dos más importantes. Y después fíjese que se me ha cargado el dato del electroencefalograma, el nombre del archivo, el encabezado, y bueno, y estos son los nombres. Otras cosas que se han cargado cuando yo he ejecutado esto, ¿no? Esto simplemente lo que hago es copiar estas tres funciones, la pego en el MATLAB y se abre el cuadro de diálogo y me cargo los datos y todo eso. ¿Está bien? event_read también hay que descargarla. Yo se la voy a poner para que la utilicen. Bueno, este vector task label es un vector de 30 elementos donde aparece 0, que viene a ser el estado de reposo, y 2 viene a ser la apertura y cierre de la mano derecha. El 1, mano izquierda, el 2, mano derecha. ¿Está bien? Entonces, y acá me aparece. Yo veo, lo que estoy viendo es que el estado de reposo, digamos, la tarea motora siempre está precedida por un estado de reposo. ¿Está bien? Y después se distribuye de esta forma. ¿Cuánto dura ese estado de reposo?
4,2 segundos. La tarea 2 dura 4,1 segundos, la tarea 0, 4,2. Lo que estoy viendo es que todas las situaciones de reposo tienen una duración de 4,2 segundos. ¿Está bien? Esto debe ser por una configuración del sistema, lo han adquirido de esa forma. Bueno. Entonces, lo que me dice del registro que acabo de cargar, los gráficos, que son los 124 milisegundos, estoy viendo que los primeros 4,2 segundos corresponden a la tarea de reposo y son estos. Tarea de reposo, se entiende, ¿no? Después, posterior a la tarea de reposo, le aparece en la pantalla un marcador y la persona le va a aparecer en el lado derecho y la persona va a hacer la apertura y cierre del puño de la mano derecha. Después sigue un estado de reposo, después la otra mano, así, pum, 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 así, hasta llegar a los 124 segundos. ¿Estamos? Bueno, evidentemente acá lo que hay que hacer es separar cada uno de los estados. Estado de reposo, estado tarea motora 1 y tarea motora 2. ¿Estamos? Bien. Acá está. T0 reposo, T1 puño izquierdo, T2 puño derecho. Les recuerdo que estamos analizando únicamente la realización del movimiento y no la imaginación del movimiento. Tampoco estamos analizando qué pasa con la apertura y cierre de los dos puños. Únicamente estamos con el movimiento motor de estas dos cosas. Nada más, para simplificar las cosas. Bueno. Entonces, este código, por así decirlo, el TC, el 0, que sea reposo, el 1 puño izquierdo y el 2 puño derecho de los archivos, estos EVEN, se corresponden a estos dos archivos, que este es el movimiento motor y esta es la imaginación motora, ¿está bien? De los puños. Obviamente, acá se vuelve a repetir la tarea 1, que es el movimiento de la mano izquierda, mano derecha, acá también se vuelve a repetir, y la imaginación. Si estamos analizando los archivos, el archivo por ejemplo, y el R05 y el R06, los códigos tienen otro significado, ¿no? El 0 es reposo, el T1 se corresponde con ambos puños y el T2 se corresponde con el movimiento de los dedos de ambos pies. ¿Vamos? Entonces, esta información va a depender de qué archivo esté analizando, ¿no? Muy bien. Entonces, pensando que la sincronización y desincronización se daría principalmente en C3 y C4, vamos a analizar únicamente esos dos canales. No vamos a hacer todo, digamos, vamos a analizar C3 y C4. Entonces, en C4 estamos viendo de la grafiquita que corresponde a la fila 13 de datos, el eje que es una matriz, yo me concentro en la fila 13 y extraigo lo que es C4. Y C3 es la fila 9. ¿Estamos? Entonces voy a trabajar con estas dos señales nada más. Bueno. Bien, puño izquierdo, puño derecho. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un vector que es un vector de eventos para mí. Ese vector de eventos lo que me va a decir es, me va a estar indicando qué tarea está realizando. Es un vector que tiene el mismo tamaño de los registros, pero que me indica cuándo, en este caso me va a indicar cuándo termina una determinada tarea, cuándo termina el estado de reposo, cuándo termina la tarea 1, la tarea 2, etc. Y esta es la forma que a mí se me ocurrió hacerlo, ¿no? Por supuesto, a ustedes se les puede ocurrir de otra forma, digamos. Básicamente tomo, como el TaskLab tiene 30 elementos, o sea, hay 30 realizaciones, acumula, lo que me va haciendo es acumular las duraciones. O sea, yo sé que el primer elemento del time duration es 4,2 segundos. El segundo elemento es 4,1.
Pero el acumula, el acumula lo que me está haciendo es hacer la suma de esos dos elementos. ¿Mm? Lo que estoy determinando es los lugares, lo que estoy determinando con esto es los lugares en donde termina cada una de las realizaciones, ¿no? Cada una de las tareas. ¿Está bien? Con esta función determino el tiempo en que termina esa tarea. De eso, a mí me interesa el último elemento. Esto me vendrá todo un vector, pero a mí me interesa el último. Entonces, si el task label es igual a 0, yo a ese vector de evento, a ese último vector le voy a poner un 1. Le voy a poner un 2 si es igual a 1, le voy a poner un 3 igual a 1. Acá lo que hago es seleccionar los canales. El eje selecciono la fila 9, habíamos dicho que el C3, todos los valores, o sea, toda la serie. Y C4, la fila 13, todos los valores. Entonces, fíjense qué he creado con esta función, capaz que a usted se le ocurre otra forma, ¿no? El vector events, primero es un vector de todos ceros, ¿está bien? Entonces, canal C3, canal C4 y acá yo tengo. Desde acá ha terminado la tarea de reposo, o sea, en este instante de tiempo. Ya yo pongo, viene todo con 0 y de pronto se hace igual a 1. Esto quiere decir que acá, hasta acá ha terminado la tarea de reposo. Después, continúo el registro y tengo este tiempo. Este otro vector que dice que desde acá, cuando ha llegado acá, ha terminado de hacer la tarea 2. ¿Está bien? Vuelve esto, vuelve el registro. Cuando llega a este valor, reposo y así, tarea 1. ¿Bien? He creado este vectorcito. Un vector que me indica qué tarea estaba realizando. Muy bien. Entonces, es lo que le decía hace rato. Tengo la primera tarea de reposo y después tengo todas estas situaciones. Fíjese que todos estos tamaños, t igual a 1, el event igual a 1, son tareas donde ha finalizado la tarea de reposo. ¿Bien? Y tengo un montón de situaciones, 1, 2, tengo muchas, más de 10. Después tengo esto. Entonces, si yo quiero saber qué es lo que ha realizado en este instante de tiempo, me fijo en el valor T2, esto significa movimiento del puño derecho. Entonces, acá tenemos la amplitud de este vector M, me va a indicar qué tarea está realizando, si es la 1 o la 2. Entonces, lo que estoy viendo acá es que a la señal, a la tira de la señal, la voy a tener que segmentar, voy a tener que separar todo lo que es reposo, voy a tener que separar de lo que es tarea 1 y de lo que es tarea 2. Entonces, a los vectores de datos C3 y C4 los vamos a convertir en matrices, las cuales van a tener las tareas de reposo, la tarea 1 y la tarea 2. ¿Cómo hago eso? Bien, acá el vector de evento me sirve justamente para eso. Con este vectorcito C0 me va a encontrar todos los lugares en donde ha finalizado la tarea de reposo. Esa tarea de reposo tiene una duración de 4,2 segundos, que es equivalente a 672 muestras. La tarea 1 y la tarea 2 tienen la misma longitud, es 4,1 segundos, o sea, 656 muestras. ¿Está bien? Acá encuentro la tarea T1 y acá encuentra cuando ha finalizado la tarea T2. Y después simplemente acá lo voy a hacer únicamente con la tarea de reposo. Fíjense, lo que hago es agarrar estas tiras de datos y transformarla en una matriz. ¿Está bien? En una matriz. Bien, tengo la situación de reposo para en el canal C3 y en el canal C4. Bien. Si yo pongo, después de haber corrido esta función, lo pongo en el
en el MATLAB, voy a encontrar que T0, C3 son 672, que es la longitud de la señal, por 15. ¿Está bien? 15, que son las 15 situaciones de reposo que yo tengo en el registro. Lo que está en verde, hay 15 segmentitos. Bien. Y tengo para el canal C3 y para el canal C4. Si yo pongo un plot y grafico eso, voy a obtener eso. En el canal C3 tengo los 15 segmentos de la situación de reposo que tienen una duración de 4,2 segundos para el canal C3 y para el canal C4. ¿Está bien? Está en microbote y está en tiempo. Bueno, ya tengo los segmentitos. Ahora vamos a aplicar el famoso procedimiento el clásico procedimiento para determinar sincronización y desincronización. Acá tengo varias repeticiones del mismo suceso, ¿no? Muy bien, entonces, lo primero es seleccionar una banda particular, es para seleccionar el filtro, para la energía elevo al cuadrado, después voy a promediar las muestras y después voy a suavizar. Esas van a ser las tareas que yo le voy a hacer a continuación. Selecciona una banda particular. Hay que seleccionar un filtro. ¿Se acuerdan, no? De un filtro pasabanda, por ejemplo. Si es alfa, va entre 8 y 3 AG. Alfa es el omega n de la función Batter. ¿Se acuerdan, no? Y estas frecuencias son las frecuencias de corte. Y yo las defino como acaba la frecuencia en Hz y acaba la frecuencia de muestreo sobre 2. Frecuencia de Hz. Si yo pongo así, ya cuando calculo los coeficientes de este filtro Batter, que es un filtro IR, me va a entregar los coeficientes de un filtro de orden 4 con un pasabanda. Cuando yo pongo un vector, menor que este, ya la función entiende que es un pasabanda, no hace falta ponerle ahí que sea pasa por defecto, es pasabanda. Acá he seleccionado el beta 1 y beta 2 para que veamos al final si hay alguna variación o no. Pero simplemente el ejemplo lo vamos a hacer con alfa. Entonces, tomo el primer segmentito de la señal, de reposo en C3 y la filtro. Utilizo la función filter, pongo los coeficientes del filtro Batter, acá va el segmentito y acá tengo la señal filtrada. Y esto lo voy colocando en una matriz que ahora se va a llamar T0C3, pero alfa, ¿no? Y acá tengo en el canal C3 y acá lo mismo para el canal C4. Si yo grafico la señal filtrada, tengo la señal cruda, C3, esto es un segmento de reposo y este que está abajo es el segundo segmento de reposo en el canal C3. Y acá están las filtradas correspondientes. Este para un segmento y este para el otro segmento. Y acá tengo C4. Entonces, esto que tenemos acá es la famosa onda alfa en C3, o onda mu, en este caso sería, porque como es en el área motora, siempre se hace referencia a onda mu. Bien, bueno, ahí tenemos la onda mu. Perfecto. Situación de reposo. Bueno. Segundo, elevo al cuadrado las muestras de energía. Básicamente lo que hay que hacer es agarrar esa onda alfa y a cada una de las muestras elevarla al cuadrado. Así de simple. Para el canal C3 le voy a llamar alfa 2, el 2 indicando que está elevado al cuadrado. Y para el canal C4, alfa 2 también. Acá tengo lo mismo que le he mostrado anteriormente y acá abajo vendría a ser la gráfica del contenido de energía de esta señal que va arriba y esta señal la que va abajo. ¿Está bien? La diferencia entre esta que está arriba y esta que está abajo, ¿qué hace el cuadrado? Y bueno, aumenta la diferencia, lo que yo le había dicho al comienzo, entre los mínimos y los máximos, como que resalta bien las sincronizaciones, podríamos decir, ¿no? Las sincronizaciones de una alfa. Eso hace este procedimiento de elevar al cuadrado. Bien, vamos bien ahí, ¿no? Perfecto. Ahora lo que hago es
promediar todas las muestras. Yo en reposo tengo 15 muestras, 15 de estas curvas de energía. Lo que ahora voy a hacer es promediar. Y para promediar utilizo la función min. Entonces, utilizo la función min, tomo esa matriz de onda de la energía alfa al cuadrado y la promedio. Le pongo esto para que la promedie en forma correcta, ¿no? Si no, tendría que ponerle transpuesto nada más. El min tiene dos opciones, poner el 1 acá o el 2. El 1 es promedio en fila, el 2 en columna. O al revés, bueno, no sé. Perfecto. Bueno, cuando promedio, acá, esto que es una matriz se va a convertir en un vector. En un vector que es vector promedio. Entonces, si grafico, acá habíamos visto hasta acá, si yo grafico este T0, C3, alfa 2P, que es el promedio de la energía, tengo esta forma, y para el otro tengo esta otra forma. ¿Está bien? Para el canal C3 y para el canal C4, reposo. Finalmente, suavizo. ¿Qué habíamos visto? Porque fíjense que la curva esta de energía tiene es rara, ¿no? Tiene unos movimientos así, raro, y lo que a mí me gustaría es tener un envolvente de eso o suavizar esa señal que está ahí. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto en la materia anterior algunas técnicas de suavizado. Acá lo que utilizo es estas funciones smooth, ¿está bien? En donde básicamente esto en una función de suavizado puede ser un promedio móvil, por ejemplo, y yo utilizo esta, porque es un poco más robusta y es independiente de algunos puntos que se puedan ir de la señal. Muy bien, entonces acá le explico, o sea, cuando yo le aplico esta función de suavizado, fíjense que tengo la señal de energía, esta es la de C3, y la que está en negra es el suavizado. Básicamente es una especie de envolvente, podría yo haber escogido un envolvente que pase por todos los picos, también serviría. ¿Bien? Este suavizado lo que hace es minimizar estas variaciones que tiene fea la señal. ¿Estamos? Y ahí tengo la curva suavizada. Bueno, entonces tengo la energía, acá está el suavizado de la energía en C3, en C4, a lo largo de todo el registro de reposo, que son 4,2 segundos. Acá ya está en muestra, que son 680 muestras aproximadamente, pero en tiempo serían los 4,2 segundos. Muy bien. Esta variación de energía en función del tiempo corresponde a la situación de reposo. El mismo procedimiento hay que hacerlo para la tarea T1 y para la tarea T2. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se obtiene? Fíjense, en reposo, esta curva que yo tengo acá, yo voy a cambiar la forma de graficar nada más. Esta curva que yo tengo acá de situación de reposo para el canal C3, lo que hago es ponerle una gráfica de barras o de área, que me da la opción en MATLAB, y lo que me hace es pintar toda esta área que está por debajo de esta curva. Porque a mí me interesa ver la energía siempre positiva y cuando yo veo colores por ahí, cuando yo veo áreas, se visualiza un poco mejor. Entonces, esta curva es la misma serie de tiempo, la de reposo. La área me da una idea de la energía en función del tiempo. Este para el canal C3 en reposo y este para el canal C4 en reposo. Cuando hago un movimiento del puño izquierdo, es un poquito más grande, ¿está bien? En algunos lugares, y este del movimiento del puño izquierdo en el canal C4. Movimiento del puño derecho en C3, movimiento del puño derecho en C4. ¿Se entiende, no? Entonces estamos viendo, esta es mi línea de base, y esto es si ha habido sincronización o desincronización. Si ha habido un aumento de energía, hablamos de sincronización. Si ha habido una disminución, hablamos de desincronización. Por supuesto, empezar a comparar esta con esta es difícil. Entonces, lo más conveniente es visualizar el efecto de la sincronización y desincronización en una variación porcentual, que eso es lo que vamos a hacer ahora. La variación porcentual
Bueno, se calcula de esta forma, ¿no? B2 menos B1 sobre B1 por 100. Es una variación porcentual respecto, lo que estamos haciendo es la variación porcentual de B2 respecto de un estado basal, respecto de B1. B1 viene a ser el estado inicial o de referencia y B2 la variable a transformar en por ciento de variación. Esta es una forma de poner en variación porcentual. ¿Cómo implemento esto en MATLAB? La variación porcentual en el canal C3, fíjese, B2 es la tarea T1 y B1 para los dos casos es la situación de reposo. T1 suavizado menos T de reposo suavizado y este es el T de reposo. ¿Bien? Acá calculo la variación porcentual de la tarea 1 en el canal C3, en el canal C4 y la variación porcentual de la tarea 2 en C3 y en C4. Cuando grafico esto, acá tengo tiempo y variación porcentual. ¿Está bien? Con el puño izquierdo estoy viendo que hay una variación porcentual importante en este instante de tiempo. Hay como sincronizaciones, desincronizaciones. Sincronizaciones acá, desincronización en esta parte. A lo largo del tiempo están pasando varias cosas, ¿no? En el lado contralateral, cuando muevo el puño izquierdo en el canal C4, aparece una sincronización importante acá, aparecen desincronizaciones. O sea, lo que está arriba es sincronización, lo que está abajo es desincronización. Ahora, hay técnicas por las cuales me dice, esta sincronización que tengo acá, o una de las preguntas que usted haría, esta sincronización que tengo acá, chiquitita, ¿es significativa o no? Bueno, para saber si es significativa ya entramos a la parte estadística de los datos, ¿no? O sea, hay que hacerle pruebas estadísticas. Esto estamos viendo a simple vista, nada más como una descripción cualitativa de los datos. En el puño, cuando muevo el puño derecho en el canal C3, principalmente se ven casi muchas desincronizaciones. En la banda alfa, ¿no? Todo este análisis en la banda alfa. Y en el puño derecho, bueno, desincronizaciones, sincronización un poquito arriba, etc. Así se interpreta, así se evalúa una sincronización y desincronización, en este caso relacionado al simple movimiento de la mano. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el ritmo beta? Esto es en alfa. Y en beta, ¿qué pasaría? En beta 1, que era de 13 a 20 Hz, creo que he puesto, se cambia el filtro y se hace correr el algoritmo, el mismo análisis. ¿Está bien? Está ahí, yo le voy a pasar el script para que vean cómo se genera esta gráfica, qué cosas cambia. Bien. Entonces, movimiento del puño izquierdo, hay sincronizaciones al comienzo y principalmente desincronizaciones acá. El mismo movimiento en C3 me produce una sincronización y bueno, lo que estamos viendo acá. Eso. Bueno. Los resultados de esto que estamos obteniendo, esto es la forma convencional en que se realiza el análisis de sincronización y desincronización en una serie de tiempos. ¿Está bien? Esto corresponde a una sola corrida del movimiento de los puños. O sea, fíjense, en el sujeto 1, yo lo único que he hecho es analizar esto, S01, el R3, pero también la tarea 1 se ha hecho en el RAN 7 y en el RAN 11. Yo los únicos datos que tengo son de esto. Por eso que por ahí no terminan de cerrar, ¿no? En cuanto a la claridad del resultado. Probablemente algún resultado más preciso, más claro, se pueda obtener considerando estas tres corridas. ¿Está bien? Las tres corridas. Quizás consiga una línea de base mucho más estable que la que tengo, porque la línea, fíjate que la línea de base, el contenido de energía de la línea de base varía bastante, digamos, tiene una variación importante, digamos, de amplitud en relación a las variaciones que tengo cuando se realizan las tareas. Entonces, probablemente la tarea de reposo, esto baje, o sea, tenga menos variabilidad y haga que se resalte mejor la sincronización y desincronización. Porque esto de que se sincroniza, se desincroniza, se desincroniza,
No es un resultado del todo claro. A mí me deja totalmente desconforto. Yo terminaba ahí porque ya no, anoche ya no daba nada. Bien, si se hacen las 3 corridas, probablemente los resultados mejoran. Y si el sujeto 1 no mejora, probemos con el sujeto 2. Hay 109 sujetos para probar y ver qué cosa se repite más que la otra y así, ¿no? Bueno, pero esta es la forma de análisis. Fer, Sí. ¿sería correcto hacer promedios entre corridas? O sea, promediar, o sea, ¿habría que hacer promedio de las corridas por separado y ver cuál da mejor? ¿O se suman todas las ejecuciones de las 3 corridas y se promedian? Lo que hay que hacer, viste que No sé si me explico. En un solo promedio, usar las repeticiones de las 3 corridas todos juntos o hacerlas por separado, la de las 3 corridas, la de cada corrida. Esto sí, entiendo esto, viste la matriz que nosotros, por ejemplo, acá tenemos, en este estado tenemos 15 situaciones de reposo, 15 segmentos de reposo. Bueno, cuando sumemos estos dos datos, ya no vamos a tener 15 más 15 más 15, vamos a tener 45 situaciones de reposo. Entonces se analizan como si fuera un único registro. Y en vez de tener una matriz de 600 y pico de datos por 15, voy a tener por 45. ¿Mm? ¿Eso es, Gaby? Listo. ¿Eso? Sí, 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 a eso me refería. Si era correcto sumar todo o no, digamos. Sí, así. Exactamente, eso. Si quisiéramos, en el caso de estos datos, ¿no? Ah, mira, termino todo, che. Pensé que seguía esto. Bueno, le decía que esto corresponde a un sujeto. Entonces se podría hacer un análisis. Bueno, este análisis es hecho para el canal C3 y para el canal C4. Acá se puede aumentar estas otras situaciones, ¿sí? Se puede ver qué pasa cuando la persona imagina el movimiento, qué pasa cuando la persona realiza la activación de las dos manos. Entonces, por ahí, más información la tendríamos que ver en el espacio. ¿Está bien? Esto es cómo vemos la sincronización y desincronización en el tiempo. ¿Está bien? Lo que sigue es esto. ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a ver es, en las próximas clases, en las que me toque a mí, vamos a ver las mismas sincronizaciones, pero en todo el espacio, y cómo se representa esa información. ¿Está bien? O sea, vamos a ver, ya analizamos los 64 canales en forma simultánea y representamos esas sincronizaciones y desincronizaciones como mapas de colores, por ejemplo. ¿Está bien? Eso vamos a ver en la clase que sigue. Probablemente sigamos con el mismo set de datos o por ahí lo cambiamos, no sé, ya vamos a ver si encuentro alguna otra cosa más interesante. ¿Qué es lo que más? Después vamos a ver algunas herramientas tiempo-frecuencia y nada, esta sincronización y desincronización de dominio tiempo-frecuencia lo vamos a ver acá, básicamente. ¿Bien? Bueno. Una de las cosas que quiero aclarar es que este procedimiento, ya estamos viendo que los resultados son poco felices. Digamos, esto que haya sincronización y desincronización a lo largo del tiempo, digamos, no es muy feliz. Digamos, uno quisiera ver que cuando mueva la mano haya una sincronización bien definida, desincronización del lado contralateral. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede con esta serie? Que esta herramienta de análisis, esta forma de procesar los datos, de agarrar, segmentar y promediar, no tiene en cuenta, lo que estoy haciendo es promediar situaciones de prácticamente 4,2 milisegundos, y en esos 4,2 segundos que puede estar pasando cualquier cosa en el electroencefalograma. ¿Está bien? Entonces, no es una de las formas más correctas para hacer análisis cuando los registros o cuando las situaciones cognitivas son extensas, son largas, más de 5 segundos, etc.
Esta herramienta puede servir para una tarea de reacción, una tarea bien cortita. Entonces ahí voy a poder sincronización o desincronización, pero empieza a tener esta dificultad de que a lo largo del tiempo no es claro el resultado. Comienza a aparecer bueno, para solucionar esto hay otras herramientas, ¿no? Y esa herramienta es la que le voy a dar la próxima clase. Vamos a ver, cuando vemos ya las secuencias de cuarto canal, empezamos a ver cosas de mapeo, no específicamente el mapeo convencional, como que vemos en la instrumentación, que es simplemente ver el contenido de energía, sino que vemos variaciones de ese contenido de energía, que eso es lo que les voy a enseñar. Bueno, chicos, si no hay más dudas, si no hay ninguna duda,